Un millonario invitó a la limpiadora a su fiesta de boda con la intención de humillarla. Cuando tomó el micrófono, todos los invitados quedaron sin palabras. El sol ya estaba alto cuando Beatriz terminó de limpiar la pequeña sala de su casa. Cada mueble, aunque viejo y desgastado, brillaba con el esmero que solo una dedicación silenciosa y constante podía lograr. La joven respiró profundo, empuñando el trapo húmedo, mientras observaba a su madre, Rosa, cosiendo con manos firmes a pesar de los años de esfuerzo. «Mamá, ya quedó todo limpio. ¿Nos vamos? Hoy prometí que estaríamos temprano con la señora Martínez», dijo Beatriz, intentando sonar animada, aunque el cansancio del día anterior aún la acompañaba. Rosa, una mujer de rostro marcado por la vida pero con una calidez indiscutible, levantó la mirada, sonrió, aunque sus ojos, cansados, siempre llevaban un peso invisible. «Primero desayuna algo, hija. Trabajar con el estómago vacío no es bueno», respondió con ternura, cortando el hilo con los dientes. «No me da hambre, mamá. Mejor vámonos rápido», insistió Beatriz, acomodando un par de mechones de su cabello oscuro detrás de las orejas. Rosa suspiró y dejó de coser. Se levantó lentamente, acercándose a su hija. «Ay, Beatriz, siempre tan terca. Pero dime algo, ¿cuándo vas a dejar de preocuparte tanto? La vida no puede ser solo trabajo». Beatriz sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban determinación. Desde que su padre las abandonó, años atrás, ella entendió que solo había dos caminos: rendirse o luchar. Rosa siempre había sido un pilar firme, pero los años habían cobrado factura. Beatriz no permitiría que su madre llevara esa carga sola. «Cuando ya no tengas que trabajar, mamá, un día, te prometo que no vas a tener que limpiar ni un plato. Yo voy a estudiar, trabajar duro y darte todo lo que mereces. Tú eres mi mayor orgullo, hija», respondió Rosa, acariciándole la mejilla. «Pero acuérdate siempre de una cosa: lo más valioso que tienes no es el dinero ni el trabajo. Es tu dignidad, pase lo que pase. Nunca dejes que nadie te la quite». Beatriz asintió, guardando esas palabras en lo más profundo de su corazón. Horas más tarde, ambas caminaban por las calles empedradas de la ciudad. El ruido de los autos y el bullicio de la gente contrastaban con su silencio acostumbrado. Beatriz observaba los escaparates de tiendas elegantes donde nunca podría entrar, pero no por ello dejaba de soñar. «Mira, mamá», señaló una tienda de instrumentos musicales. «Algún día tendré uno de esos micrófonos y cantaré frente a muchas personas». Rosa sonrió, aunque en su mirada se notaba un toque de tristeza. «Lo importante es que no pierdas tu voz, hija, aunque nadie te escuche». Finalmente, llegaron a la colonia donde las casas parecían castillos, grandes fachadas blancas, jardines llenos de flores y ventanas impecables reflejaban el sol como espejos. La casa de los Martínez era una de las más grandes, con un portón alto y una puerta de servicio que siempre las esperaba. «Llegaron temprano», saludó Lupita, la cocinera de la casa, mientras secaba sus manos en el delantal. «Pasen, las señoras están ocupadas». Beatriz y Rosa entraron por la pequeña puerta trasera y rápidamente se pusieron manos a la obra. La rutina era siempre la misma: barrer, sacudir, lavar y volver a empezar. Beatriz trabajaba con agilidad, moviéndose de un lado a otro mientras tarareaba una canción en voz baja. Era una melodía que inventaba sobre la marcha, suave y nostálgica, como si con cada nota aliviara el peso de las horas. «Beatriz», la voz aguda de Daniela, la hija mayor de los Martínez, la sacó de su ensimismamiento. «¿Qué haces ahí parada? Termina de una vez, que esta noche habrá invitados importantes». Beatriz bajó la mirada y respondió con un hilo de voz: «Sí, señorita». Enseguida, Daniela, con su vestido elegante y un perfume que impregnaba la sala, la miró con una mezcla de superioridad y desprecio. Para ella, Beatriz no era más que parte del mobiliario, invisible, insignificante. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Rosa y Beatriz regresaron a casa. El camino era largo, pero esa tarde, la luz dorada del atardecer parecía envolverlas con una calidez especial. «Mamá, ¿te cansas mucho?», preguntó Beatriz al notar que Rosa caminaba más lento de lo usual. «Un poco, hija, pero no importa. Mientras estemos juntas, todo está bien», respondió Rosa con una sonrisa serena. Al llegar a casa,
Beatriz calentó un par de tortillas y preparó café. La cena era humilde, pero el silencio compartido tenía un valor incalculable. Después de recoger los platos, Beatriz se sentó en el pequeño sillón junto a su madre. «Cántame algo, mamá», pidió Beatriz, cerrando los ojos como cuando era niña. Rosa comenzó a tararear una vieja canción que solía cantar cuando Beatriz era pequeña. Era una melodía sencilla, pero cargada de amor y esperanza. Beatriz la escuchó con los ojos cerrados, permitiéndose soñar por un momento. «Mañana será otro día», susurró Rosa, acariciándole el cabello. «Siempre hay algo por lo que luchar». «Sí, mamá, mañana será mejor». Y en su corazón, Beatriz guardaba un fuego que nada ni nadie podría apagar. El aire fresco de la mañana golpeaba suavemente el rostro de Beatriz mientras ella caminaba por el mismo camino que recorría todos los días. Al lado de su madre, llevaba una bolsa con los utensilios que usarían en la casa de Ernesto. El día apenas comenzaba, pero las calles de la colonia rica ya estaban llenas de jardineros, choferes y empleadas domésticas que llegaban a cumplir sus jornadas. «No te olvides de traer agua contigo», dijo Rosa mientras ajustaba el chal que llevaba sobre los hombros. «Esa casa es tan grande que te vas a cansar más rápido». «Sí, mamá», respondió Beatriz con una sonrisa ligera, aunque sabía que las jornadas en la mansión eran agotadoras. Nunca se quejaba. Su madre ya había cargado suficientes pesos sobre sus hombros. Ahora era su turno de ayudar. La mansión de Ernesto estaba al final de la calle, imponente, casi intimidante. Era una estructura moderna, con enormes ventanales y un jardín que parecía sacado de una revista. Al cruzar el portón trasero, la recibió uno de los guardias de seguridad, quien apenas asintió con la cabeza antes de dejarles pasar. «Otra vez las mismas caras, como siempre», murmuró un jardinero que recogía hojas secas cerca del camino. Beatriz lo escuchó, pero prefirió no responder. Era común que entre los trabajadores hubiera un ambiente pesado, donde las palabras podían ser tan ásperas como el polvo. Al entrar por la puerta de servicio, Lupita, la cocinera de la mansión, las recibió con su acostumbrada calidez. «Por fin llegaron. Hoy sí que me van a ayudar, porque este señor Ernesto tiene invitados mañana y quiere la casa reluciente». «No se preocupe, Lupita, aquí estamos para eso», respondió Rosa, amarrándose el delantal y ajustándose las mangas. Beatriz se quedó en silencio, como siempre hacía cuando entraba en aquella casa. Aunque había trabajado en muchas otras casas ricas, la mansión de Ernesto era diferente. Las paredes de mármol, los candelabros brillantes y los muebles costosos la hacían sentir pequeña, como si no perteneciera allí. «Beatriz», la voz fuerte de Ernesto retumbó desde la escalera. «Asegúrate de que mi estudio quede impecable hoy. Si encuentro una mota de polvo, ya sabes lo que te espera». Ernesto bajó lentamente, vestido con un traje a medida que reflejaba cada rayo de luz. Su expresión era dura, calculadora, y sus ojos apenas se posaron en ella. Para Ernesto, Beatriz era invisible, igual que cualquier otro empleado. «Sí, señor, no se preocupe», respondió Beatriz en voz baja, inclinando la cabeza. «Y apúrense, que Daniela vendrá más tarde y no quiero que vea esta casa hecha un desastre», añadió con desdén, desapareciendo en dirección al salón. Beatriz tragó saliva y comenzó su trabajo en el estudio. Era una habitación grande, repleta de estanterías con libros caros que probablemente Ernesto nunca había leído. Las ventanas daban al jardín, y los rayos del sol se filtraban entre las cortinas elegantes, mientras sacudía una de las mesas. Una fotografía llamó su atención. Ernesto posaba sonriente con Daniela, una mujer de rostro perfecto y mirada fría. Era la misma mirada que ella le había dirigido muchas veces desde la distancia. «¿Por qué estas personas siempre se creen más?», murmuró Beatriz para sí misma, sacudiendo el polvo con fuerza. Pero el sonido de un piano interrumpió sus pensamientos. Desde la sala principal, alguien tocaba una melodía suave y nostálgica. Beatriz se asomó con cuidado, sin hacer ruido, y vio a Ernesto sentado frente al piano. Era extraño ver a un hombre tan serio y altivo tocar algo tan hermoso. Por un momento, Beatriz sintió que estaba viendo a alguien completamente distinto, alguien vulnerable. Sin darse cuenta, comenzó a tararear la melodía. Su voz, suave y dulce, se mezcló con las notas del piano. «¿Qué haces ahí?», la voz de Ernesto la sobresaltó. Beatriz retrocedió,
con las mejillas encendidas. Ernesto la miraba desde el piano, frunciendo el ceño. «Lo siento, señor. Solo estaba limpiando», balbuceó ella, agachando la cabeza. «Pues limpia en silencio». «No quiero escucharte cantar», respondió con dureza, pero en su mirada había algo distinto. Por un segundo, Ernesto pareció sorprendido, como si su voz hubiera despertado algo en él. Beatriz asintió rápidamente y volvió a su tarea, sintiendo el corazón latir con fuerza. Por la tarde, mientras terminaban la jornada, Rosa notó que su hija estaba más callada de lo normal. «¿Todo bien, hija?», preguntó con ternura. «Sí, mamá, solo estoy cansada», respondió Beatriz, aunque en su mente aún resonaban las palabras de Ernesto y la melodía que él tocó. De regreso a casa, las dos caminaron en silencio, acompañadas por el ruido de la ciudad. Beatriz miraba al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. En su interior, una pequeña chispa se encendía, una mezcla de frustración, miedo y quizá esperanza. Tal vez, después de todo, su voz no era tan insignificante. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero en el aire había algo diferente. Beatriz lo sintió desde el momento en que salió de casa con su madre. El cielo estaba nublado, como si anticipara una tormenta, y el viento soplaba con una frialdad que calaba los huesos. «Parece que va a llover», dijo Rosa, ajustándose el chal sobre los hombros. «Hoy va a ser pesado, hija. Siempre lo es». «Mamá», respondió Beatriz con una sonrisa cansada, pero firme. La rutina era la misma: el camino largo hacia la colonia de los ricos, el saludo discreto de los otros empleados y, finalmente, la puerta trasera de la mansión. Esta vez, sin embargo, algo cambió. Apenas cruzaron el umbral, se encontraron con Ernesto y Daniela en la cocina. Revisando unos papeles, Daniela, con su elegancia habitual y una sonrisa falsa, se giró al verlas entrar. Su perfume costoso inundaba la habitación. «Ah, llegaron nuestras artistas», dijo con un tono de burla que heló la sangre de Beatriz. Rosa bajó la cabeza con respeto, pero Beatriz sintió cómo sus mejillas se encendían. Sabía que no debía responder. Rosa siempre le decía que mantener la dignidad era más importante que cualquier otra cosa. «No tenemos tiempo que perder», intervino Ernesto con voz firme, ignorando por completo la presencia de las dos mujeres. «Quiero que el salón principal quede perfecto hoy. Vamos a recibir invitados muy importantes, y no quiero que ningún rincón esté sucio». «Sí, señor», respondió Rosa rápidamente, tomando el brazo de Beatriz para apurarla hacia el pasillo, mientras recogían los materiales de limpieza. Beatriz no pudo evitar mirar a su madre con tristeza. ¿Cuántos años llevaba aguantando humillaciones así? Sin embargo, Rosa siempre mantenía la cabeza alta, aunque el peso invisible de su trabajo desgastaba sus manos y su cuerpo cada día. «No dejes que te afecten esas cosas», susurró Rosa, adivinando los pensamientos de su hija. «La gente como ellos no sabe lo que es trabajar de verdad». «No es justo, mamá. ¿Por qué tienen que tratarnos así?», respondió Beatriz en voz baja, apretando el paño de limpieza entre los dedos. «Porque no saben otra manera de ser. Pero tú y yo, hija, somos diferentes. Que nunca se te olvide». El salón principal de la mansión era inmenso. Beatriz y Rosa comenzaron a trabajar en silencio, sacudiendo el polvo de los muebles antiguos y pasando el trapeador por el suelo brillante. Mientras trabajaba, Beatriz murmuraba una canción para sí misma. Como siempre hacía, cantarla ayudaba a olvidar dónde estaba y quiénes la rodeaban. Pero entonces, la voz de Daniela volvió a interrumpir el momento. La joven había entrado al salón con un vestido rojo impresionante, un teléfono en la mano y una sonrisa llena de malicia. «¡Miren esto!», exclamó, como si Beatriz y Rosa no estuvieran ahí. «Parece que hasta las moscas cantan ahora. ¿No es adorable?». Beatriz sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta, pero no levantó la mirada. Sabía que Daniela estaba hablando de ella. «¿Te pagamos para que cantes o para que limpies?», preguntó Ernesto al entrar de repente. Su voz era dura, pero había un dejo de algo más, algo que Beatriz no pudo identificar. «Lo siento, señor, no volverá a pasar», respondió Beatriz en voz baja, tragándose la humillación. «Más te vale», agregó Daniela, riéndose con su risa fría y vacía,
Cuando Ernesto y Daniela salieron del salón, Beatriz respiró profundamente. Rosa la observó con preocupación y dejó a un lado lo que estaba haciendo para acercarse. «No les des ese gusto, hija», susurró, colocando una mano suave sobre su hombro. «Ellos no valen tus lágrimas». Beatriz asintió en silencio, pero en su interior, una furia desconocida comenzaba a crecer. No entendía cómo personas tan privilegiadas podían ser tan crueles, cómo podían menospreciar a quienes trabajaban para ellos sin siquiera pestañear. Más tarde, cuando Beatriz terminó sus tareas en el salón, subió para limpiar el estudio de Ernesto. Era un lugar que ya conocía bien: libros polvorientos, papeles importantes y una atmósfera fría, pero hoy, algo la obligó a detenerse. En la esquina del escritorio, un viejo piano de cola se alzaba con elegancia. Las notas de la melodía que Ernesto había tocado el día anterior aún resonaban en su mente. Sin pensarlo, Beatriz se acercó y dejó que sus dedos rozaran suavemente las teclas. Un sonido suave, casi imperceptible, surgió del instrumento. «¿Qué haces?». La voz de Ernesto la sorprendió, y Beatriz retrocedió rápidamente. Él estaba de pie en la puerta, mirándola con el ceño fruncido. «Yo solo estaba limpiando, señor», balbuceó Beatriz, bajando la mirada. «Pues haz tu trabajo y no toques lo que no es tuyo», respondió él con frialdad. Pero sus ojos se quedaron fijos en ella por un instante más, como si buscara algo en su expresión. Beatriz asintió rápidamente y volvió a su tarea, sintiendo el corazón latir con fuerza. Ernesto salió del estudio, cerrando la puerta con un golpe seco. Esa noche, de regreso a casa, Beatriz no habló, no. Rosa intentó sacarle conversación, pero su hija parecía perdida en pensamientos que no podía explicar. Las humillaciones del día pesaban en su corazón, pero entre ellas también había surgido otra cosa: la certeza de que no podía seguir siendo invisible para siempre. «Un día, mamá», susurró Beatriz mientras se acostaba en su cama esa noche. «Un día todo va a ser diferente». El amanecer trajo consigo un silencio inusual. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles limpias y llenas de charcos, e incluso el aire se sentía distinto. Beatriz observaba las gotas de agua escurrir por la ventana de su pequeña casa mientras preparaba su bolso para otro día de trabajo. «¿Qué tanto piensas, hija?», preguntó Rosa desde la cocina, donde servía café en 2 tazas de cerámica desgastada. «En nada, mamá», respondió Beatriz, aunque en realidad pensaba en las palabras crueles de Daniela y en la mirada fría de Ernesto del día anterior. «Haz tu trabajo y no toques lo que no es tuyo», le había dicho, pero lo que Beatriz no podía sacarse de la cabeza era el sonido del piano y cómo, por un segundo, había sentido que la música la llamaba. «Mira, hija, las palabras se las lleva el viento», dijo Rosa al acercarse. «Pero lo que tienes aquí», señaló su pecho con un dedo, «no te lo puede quitar nadie». Beatriz asintió, forzando una sonrisa. Sus sueños seguían vivos, aunque nadie más pudiera verlos. Al llegar a la mansión, la rutina fue la misma. Saludaron a Lupita en la puerta de servicio, tomaron sus trapos y baldes y se pusieron a trabajar. Beatriz comenzó por el salón principal, pero aquella mañana parecía más distraída de lo habitual. En un momento, mientras pasaba el plumero por una mesa de cristal, su mirada se clavó en el piano que Ernesto tocaba. La luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba sobre las teclas relucientes, dándole un brillo casi mágico. «Deja de mirarlo y termina tu trabajo», se dijo a sí misma en voz baja, sacudiendo la cabeza como si eso pudiera borrar sus pensamientos. Pero era imposible. Desde niña, Beatriz siempre había soñado con cantar, con presentarse frente a un público, y que su voz, algún día, fuera escuchada. La realidad, sin embargo, la había obligado a esconder ese sueño debajo de la rutina, como si fuera algo imposible. Fue entonces cuando la voz de Ernesto la sobresaltó. «Beatriz», gritó desde el umbral de la puerta. «Ven aquí». Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó con pasos inseguros. Ernesto estaba de pie junto al piano, sosteniendo unos documentos en la mano. «Quiero que limpies este piano con cuidado. Es una pieza muy costosa», dijo con voz firme. «Si lo rayas o lo dañas, te lo descontaré de tu salario. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió Beatriz en voz baja, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros.
Ernesto se marchó, y ella se quedó sola en la habitación, con el piano frente a ella. Por un momento, dudó, ¿y si lo arruinaba? Pero mientras sacaba un trapo limpio de su bolso, una idea loca cruzó su mente. Tocar una sola tecla, solo una, nadie lo notaría. Con manos temblorosas, rozó suavemente una de las teclas blancas, y un sonido puro y delicado llenó el aire. Beatriz cerró los ojos, como si el simple acto de tocar ese instrumento fuera un escape, una puerta a otro mundo. Sin darse cuenta, comenzó a tararear una canción, la misma que solía cantar en casa con su madre. Su voz, aunque suave al principio, fue tomando fuerza, llenando la habitación con una melodía que parecía salir directamente de su alma. Por un instante, se olvidó de todo, de Ernesto, de Daniela, de las humillaciones. Solo existía ella y su voz. ¿Qué demonios haces? La voz de Ernesto retumbó en la habitación, y Beatriz dio un salto, alejándose del piano como si hubiera tocado algo prohibido. Ernesto estaba parado en la puerta, mirándola con el ceño fruncido. «Lo siento, señor, yo solo...», balbuceó Beatriz, sintiendo las mejillas arder de vergüenza. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Ernesto, su voz más calmada ahora, pero con un tono que Beatriz no pudo descifrar. «¿Qué cosa, señor?», respondió ella, evitando su mirada. «Tu voz», dijo él, acercándose lentamente. «¿De dónde sacaste esa voz?». Beatriz no supo qué responder. Nunca nadie había prestado atención a su canto, mucho menos alguien como Ernesto. «Es algo que siempre he hecho, cuando estoy sola», respondió al fin en voz baja. Ernesto la miró durante un largo momento, como si intentara comprender algo. Luego, sin decir más, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Beatriz confundida y con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, mientras regresaban a casa, Rosa notó que su hija estaba más callada de lo normal. «¿Te pasó algo hoy, hija?», preguntó con suavidad. Beatriz dudó antes de responder, como si el día la hubiera dejado marcada de una manera que aún no entendía. «Nada, mamá. Solo estaba pensando en que, a veces, las cosas más simples pueden ser las más valiosas». Rosa sonrió, sin entender del todo, pero reconociendo en su hija algo que nunca había visto antes, una chispa de esperanza, como si algo nuevo hubiera despertado en ella. «No importa lo que pase, Beatriz», dijo Rosa con firmeza. «Mientras tú sigas siendo tú misma, nada ni nadie te va a detener». Esa noche, acostada en su cama, Beatriz miró el techo de su habitación y tarareó en voz baja la misma canción que había cantado en el piano. No sabía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que las cosas pronto comenzarían a cambiar. El aire en la mansión de Ernesto parecía distinto aquella mañana, cargado de una tensión sutil que Beatriz no podía explicar. Aún sentía los nervios en el estómago por lo ocurrido el día anterior. Que Ernesto la hubiera escuchado cantar era algo que jamás imaginó, aunque él no había dicho mucho. La manera en que la miró seguía rondando su mente. «¿Por qué me miró así?», se preguntó mientras doblaba cuidadosamente el delantal que llevaba en su bolso. «¿Qué traes, hija?», preguntó Rosa mientras salían de casa. «Has estado muy distraída desde ayer». «Nada, mamá», respondió Beatriz, intentando sonreír. «Solo estaba pensando en cosas del trabajo». Rosa no insistió, pero conocía a su hija demasiado bien. Beatriz nunca decía nada, pero algo en su mirada había cambiado. Al llegar a la mansión, Lupita, la cocinera, las recibió con más prisa de lo habitual. «Ándale, muchachas, hoy se viene una fiesta grande. El señor Ernesto tiene invitados importantes y quiere que todo quede impecable». «¿Fiesta?», preguntó Rosa mientras se ajustaba el delantal. «No nos dijeron nada ayer, ni a mí. Apenas me lo avisaron esta mañana», respondió Lupita, cruzándose de brazos. «Ya saben cómo es el señor Ernesto. Lo quiere todo perfecto de un momento a otro». Beatriz escuchó en silencio, sintiendo un presentimiento extraño. Una fiesta en la mansión siempre significaba horas extras de trabajo, un ir y venir de empleados corriendo de un lado a otro, pero esta vez sentía que había algo más. Mientras limpiaba el enorme salón, Ernesto entró de repente, acompañado de Daniela. La pareja parecía absorta en su conversación, pero Beatriz notó cómo Daniela le lanzó una mirada furtiva y cargada de burla. «¿Está todo listo para esta noche?»,
preguntó Ernesto, dirigiéndose a nadie en particular. Sí, entonces. Casi, señor. Estamos terminando los últimos detalles, respondió Beatriz con voz firme, evitando su mirada. Perfecto, respondió Ernesto con un tono seco. Por cierto, Beatriz, espero verte en la fiesta de esta noche. Beatriz levantó la cabeza de golpe, sorprendida. ¿La fiesta? ¿Él la estaba invitando? Disculpe, señor, balbuceó. Eso dije. Considéralo una cortesía, respondió Ernesto con una sonrisa casi burlona. No todos los días una de mis empleadas tiene la oportunidad de convivir con personas importantes. Daniela rió suavemente, tapándose la boca como si estuviera disfrutando del momento. Sí, Ernesto, sería divertido, añadió ella con voz melosa. Que venga nuestra artista y se mezcle entre los invitados, seguro será memorable. Beatriz sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo no estaba bien, que aquello no era más que una broma cruel disfrazada de amabilidad. ¿Pero por qué? ¿Qué pretendían ellos con eso? Gracias, señor, pero no creo que... Intentó responder. No es una invitación, es una orden, interrumpió Ernesto con firmeza. Te espero aquí esta noche. Ahora sigue con tu trabajo. Daniela lanzó una última mirada burlona antes de salir del salón, dejando a Beatriz paralizada. Por la tarde, mientras Beatriz y Rosa recogían sus cosas para irse, Beatriz seguía dándole vueltas a lo sucedido. ¿Qué pasa, hija?, preguntó Rosa con preocupación. Te noto muy rara desde la mañana. Beatriz bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Ernesto. El señor Ernesto quiere que vaya a su fiesta esta noche, murmuró al fin. Rosa dejó caer los trapos que llevaba en las manos y la miró con seriedad. ¿Qué? ¿Una fiesta? ¿Por qué te invitó? No lo sé, mamá, pero siento que no es algo bueno. Creo que solo quieren burlarse de mí, respondió Beatriz con un hilo de voz. Entonces no vas, Beatriz, dijo Rosa firmemente. No te vas a prestar a eso. Pero si no voy me pueden correr. Lo dijo como una orden, mamá. Rosa negó con la cabeza, apretando los labios con frustración. ¿Y qué importa? Ningún trabajo vale tu dignidad, hija. No te voy a dejar ir para que te humillen esos desgraciados. Beatriz miró a su madre con tristeza. Sabía que Rosa tenía razón, pero también entendía que perder aquel empleo sería un golpe duro para ambas. La necesidad las empujaba a aceptar situaciones injustas. Aunque doliera, al caer la noche, Beatriz estaba sentada frente al pequeño espejo de su cuarto, mirando su reflejo. Sobre la cama estaba un vestido sencillo, prestado por una vecina que, al escuchar la situación, había insistido en ayudar. No dejes que te hagan sentir menos, le había dicho la vecina mientras le entregaba el vestido. Tú vales mucho más de lo que ellos creen. Beatriz suspiró y se puso de pie. Se puso el vestido con cuidado y peinó su cabello oscuro en una trenza simple. No llevaba maquillaje ni joyas, pero en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Rosa desde la puerta, con lágrimas contenidas. Sí, mamá, respondió Beatriz con voz firme. Si me quieren humillar, que lo intenten, pero no les voy a dar el gusto de verme derrotada. Rosa la abrazó con fuerza antes de dejarla ir. Eres más valiente de lo que yo jamás fui, hija. Pase lo que pase, siempre voy a estar orgullosa de ti. Con esas palabras resonando en su mente, Beatriz salió de casa y tomó el autobús hacia la mansión. El trayecto fue silencioso, pero en su interior, Beatriz repetía las palabras de su madre una y otra vez. Ningún trabajo vale tu dignidad. Esa noche, Beatriz estaba dispuesta a demostrar que no era solo una empleada más. Lo que aún no sabía era que la fiesta marcaría un antes y un después en su vida. La mansión de Ernesto brillaba como nunca esa noche. Las luces iluminaban cada rincón del extenso jardín, donde automóviles lujosos llegaban uno tras otro, dejando a invitados impecablemente vestidos que desfilaban por la alfombra roja improvisada. Era un espectáculo de riqueza y elegancia, donde cada detalle había sido pensado para impresionar. Beatriz observó la escena desde la distancia, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se ajustó las mangas del vestido sencillo, un poco desgastado, pero limpio y cuidadosamente planchado, aunque sabía que no encajaba allí. Su madre tenía razón, no dejaría que la vieran derrotada. «Tú puedes, Beatriz», se dijo a sí misma,
respirando hondo antes de atravesar el portón. Los guardias de seguridad la miraron con extrañeza, pero no dijeron nada. Al cruzar la entrada principal, fue recibida por un mar de miradas curiosas y risitas contenidas. El contraste entre su presencia y la de las demás personas era imposible de ignorar. Los hombres vestían trajes oscuros y las mujeres desfilaban con vestidos brillantes, peinados elaborados y joyas que reflejaban las luces del salón. Beatriz tragó saliva y siguió caminando con la cabeza en alto, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. «¿Qué hace ella aquí?», murmuró una de las invitadas, lanzándole una mirada de desprecio. «Debe ser una broma», respondió otra, riendo en voz baja. «¿Qué ocurrencia la del señor Ernesto?». Beatriz intentó ignorarlas, pero era imposible no sentir el ardor en las mejillas. Por un momento, pensó en regresar a casa, huir de esa humillación, pero recordó las palabras de su madre. «Ningún trabajo vale tu dignidad». Eso le dio fuerzas para seguir avanzando. En el centro del salón, Ernesto y Daniela se encontraban rodeados de un grupo de invitados que reían y charlaban animadamente. Daniela fue la primera en notar la llegada de Beatriz. Con una sonrisa que mezclaba burla y crueldad, le dio un codazo a Ernesto. «Mira quién vino a nuestra fiesta», dijo, señalando disimuladamente. Ernesto giró la cabeza y encontró a Beatriz parada cerca de la entrada, insegura pero firme. Por un instante, su expresión cambió, pero rápidamente recuperó su semblante habitual. «No pensé que realmente vendría», murmuró Ernesto, cruzándose de brazos. «Perfecto, así nos divertiremos un poco», añadió Daniela con un brillo malicioso en los ojos. «¿Qué te parece si le damos la bienvenida como se merece?» «Haz lo que quieras», respondió Ernesto con indiferencia, aunque por dentro sentía algo que no lograba descifrar. Beatriz avanzó hacia un rincón menos concurrido, donde intentó pasar desapercibida. Observaba las mesas decoradas con flores frescas y los meseros que caminaban de un lado a otro con bandejas llenas de copas y bocadillos. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó un mesero joven, acercándose con una sonrisa amable. «No, gracias», respondió Beatriz en voz baja, sintiéndose fuera de lugar, pero su intento de esconderse no duró mucho. Daniela, acompañada de un grupo de mujeres, se acercó con paso decidido, sus tacones resonando en el piso de mármol. «Beatriz», exclamó Daniela con un tono exageradamente amigable. «Qué gusto verte aquí». Beatriz levantó la mirada, sintiendo que todos los ojos del salón se posaban en ellas. «Gracias, señorita Daniela», respondió Beatriz con serenidad, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. «¿Y ese vestido?», continuó Daniela, fingiendo admiración. «Es tan original. Seguro tiene una historia interesante». El grupo de mujeres comenzó a reír disimuladamente. Cubriéndose la boca con elegancia, Beatriz apretó los puños, pero no dijo nada. «Sabes, Beatriz, es muy valiente de tu parte venir», añadió Daniela, inclinándose un poco hacia ella. «Pero hay algo que todos queremos ver». «¿De qué habla, señorita?», preguntó Beatriz, tratando de mantener la compostura. «Ernesto tiene algo preparado para ti. Ven, acompáñanos», dijo Daniela con una sonrisa venenosa, tomándola del brazo sin darle oportunidad de negarse. Beatriz sintió que la llevaban hacia el centro del salón, donde Ernesto estaba parado junto a un micrófono. Las conversaciones comenzaron a apagarse, y el salón quedó en un silencio incómodo. «Buenas noches a todos», dijo Ernesto con voz firme, tomando el micrófono. «Antes de continuar con nuestra celebración, quiero agradecer la presencia de alguien muy especial esta noche». Beatriz sintió que las piernas le temblaban mientras todos los invitados giraban sus cabezas hacia ella. Los murmullos comenzaron a crecer como una ola a su alrededor. «Beatriz», continuó Ernesto, mirándola desde el escenario, «ven aquí. Estoy seguro de que todos quieren escuchar algunas palabras tuyas». Beatriz sintió cómo el nudo en su garganta se hacía más grande. Era evidente que todo aquello era parte de una cruel humillación. Un mar de rostros desconocidos la miraba con curiosidad, burla y hasta lástima. «Vamos, no seas tímida», dijo Daniela desde un lado, sonriendo con malicia. «Este es tu momento». Beatriz miró a Ernesto, quien la observaba desde el escenario con una expresión inescrutable. Por un instante, todo pareció detenerse. Las risas apagadas, las miradas burlonas, las voces que murmuraban, todo desapareció,
En su mente, solo escuchaba una voz, la de su madre: ningún trabajo vale tu dignidad. Pase lo que pase, siempre mantén la cabeza en alto. Respiró profundamente, alzó el mentón y comenzó a caminar hacia el escenario. Con pasos lentos pero firmes, si Ernesto y Daniela querían humillarla, no se lo pondría fácil. Cuando finalmente estuvo frente al micrófono, tomó aire y miró a todos los presentes. El salón quedó en completo silencio, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. «¿Qué va a hacer?», murmuró alguien desde el fondo. Beatriz cerró los ojos por un instante, y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. El silencio era absoluto. Los invitados observaban expectantes, algunos con risitas escondidas, y otros con olhares de confusión, como si se preguntaran qué hacía Beatriz, una simple empleada, de pie frente al micrófono en medio de la majestuosa fiesta. Beatriz sintió el peso de cada mirada, cada murmullo, pero no retrocedió. Ernesto la miraba desde el extremo del salón con los brazos cruzados y una sonrisa apenas visible en los labios, satisfecho con lo que parecía ser una broma perfecta. Daniela, junto a él, apenas podía contener la risa. Todo había sido preparado con un único propósito: humillarla frente a todos. Beatriz respiró hondo y sostuvo con firmeza el micrófono, aunque sus manos temblaban levemente. La voz de su madre resonaba en su mente: mientras mantengas tu dignidad, nadie podrá quitarte lo que eres. «Buenas noches», dijo finalmente, su voz clara aunque suave, rompiendo el silencio como una campana en la distancia. Algunos invitados intercambiaron miradas sorprendidas, como si no esperaran que ella pudiera hablar con tanta calma. Beatriz tragó saliva y continuó, mirando al público directamente, enfrentando su miedo. «No sé por qué el señor Ernesto pensó que debía estar aquí esta noche, pero quiero agradecerle. Aunque yo no pertenezca a este mundo de lujo y fiestas, quiero decirles algo que siempre me enseñaron. Todos valemos lo mismo, sin importar lo que tengamos o no tengamos». Su voz, aunque pausada, comenzaba a ganar fuerza. «¡Ay, por favor!», susurró Daniela con una sonrisa burlona, lo suficientemente fuerte para que la escucharan algunos a su alrededor. Las risas contenidas de un pequeño grupo de invitados intentaron romper la atmósfera, pero Beatriz no se dejó intimidar. «Hace mucho tiempo», prosiguió Beatriz, ignorando a Daniela, «aprendí que no importa lo que piensen los demás, lo importante es lo que uno lleva en el corazón». Y entonces, sin que nadie lo esperara, Beatriz comenzó a cantar. Era una melodía sencilla, suave al principio, como un murmullo. Los invitados parecían confundidos, pero a medida que su voz crecía, el salón entero quedó envuelto en su canto. La canción era una que su madre siempre le cantaba de niña, una letra llena de esperanza y fortaleza. «No me quites mi voz, es lo único que tengo. Soy más fuerte que el desprecio y más grande que tu miedo». Las palabras vibraron en el aire, cargadas de emoción, y la voz de Beatriz se elevó con una claridad y potencia que nadie esperaba. El piano de fondo, que hasta ese momento nadie había tocado, pareció cobrar vida en la mente de quienes la escuchaban. Un escalofrío recorrió a muchos de los presentes. Algunos rostros, que antes estaban llenos de burla, ahora reflejaban sorpresa, incluso admiración. Las risas se extinguieron por completo. Una mujer en el fondo del salón llevó una mano al pecho, visiblemente conmovida, mientras un hombre mayor sacaba un pañuelo para secarse las lágrimas. Ernesto, desde donde estaba, se quedó petrificado. Sus brazos cayeron a los lados del cuerpo, y su expresión altiva se transformó en algo que Beatriz no supo descifrar. Daniela, en cambio, estaba pálida. Incapaz de ocultar su desconcierto y enojo, Beatriz terminó la canción con una nota alta, sosteniendo el silencio que quedó suspendido en el salón como si el tiempo se hubiera detenido. Al soltar el micrófono, miró a los presentes con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con la cabeza en alto. Por un momento, nadie dijo nada. Entonces, el aplauso de una persona rompió el silencio, seguido de otro, y luego otro. En cuestión de segundos, el salón entero estalló en un aplauso ensordecedor. Algunos invitados se pusieron de pie, emocionados, mientras otros simplemente asentían con respeto. «Increíble», exclamó una voz masculina cerca del escenario. Beatriz no podía creer lo que veía. Aquellos mismos rostros que minutos antes la miraban con burla,
Ahora la observaban con admiración. Sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No les daría el gusto de verla vulnerable. De entre la multitud, un hombre alto y de aspecto elegante se acercó rápidamente. Era Roberto Méndez, un reconocido productor musical cuyo nombre Beatriz había escuchado alguna vez en la radio. «Jovencita», dijo, extendiéndole la mano con una sonrisa. «Tienes un talento impresionante. ¿Has pensado en dedicarte a la música profesionalmente?» Beatriz lo miró con sorpresa, incapaz de responder. Todo era tan irreal que sentía que estaba soñando. «¿De verdad cree eso?», preguntó, aún incrédula. «Por supuesto, tu voz es especial», respondió él. «Piénsalo, me encantaría ofrecerte una oportunidad». Beatriz asintió lentamente, sintiendo cómo su mundo entero comenzaba a cambiar en ese preciso momento. En el otro extremo del salón, Ernesto observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Beatriz, aquella joven a quien él había subestimado, había conseguido lo imposible, ganarse el respeto y la admiración de todos. «Ernesto», exclamó Daniela, jalándolo del brazo. «Esto es ridículo. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?». Pero Ernesto no respondió. Su mirada seguía clavada en Beatriz, quien ahora conversaba con el productor musical. Por alguna razón, sintió una punzada de arrepentimiento que no pudo ignorar. «¿Qué es lo que he hecho?», murmuró para sí mismo. Mientras tanto, Beatriz bajó del escenario, agradeciendo a quienes la felicitaban en el camino. Su corazón estaba lleno de emoción, pero también de una paz inmensa. Esa noche, había demostrado que no era menos que nadie, y lo había hecho con dignidad. Al salir al jardín, donde la brisa fresca acarició su rostro, Beatriz miró al cielo estrellado y pensó en su madre. «Lo logré, mamá», susurró. «Lo logré». La noche aún brillaba en la mansión, pero dentro de Beatriz, el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la brisa fresca le daba un respiro mientras se apoyaba en una de las columnas del jardín. Su corazón aún latía con fuerza, incapaz de procesar todo lo que había ocurrido. La melodía que había cantado seguía resonando en su mente. Cada aplauso, cada lágrima que había visto en los ojos de los invitados, era algo que nunca imaginó experimentar. Pero lo más inesperado de todo había sido la propuesta del productor musical. «Roberto Méndez. Una oportunidad», susurró para sí misma, con los ojos cerrados, intentando convencerse de que no estaba soñando. «No deberías emocionarte tanto». La voz de Ernesto la sobresaltó. Beatriz abrió los ojos y lo vio acercarse lentamente, con las manos en los bolsillos, y esa expresión de superioridad que siempre la hacía sentir pequeña. Pero esta vez, algo había cambiado. «¿Qué quiere, señor?», preguntó con firmeza, sin bajar la mirada. «Vine a felicitarte», respondió Ernesto, aunque su tono era seco, casi forzado. No sabía que tenías esa voz. Beatriz no dijo nada. Lo observó con cautela, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Ernesto se detuvo a unos pasos de ella, su mirada fija en el suelo. «No creas que esto significa algo», continuó él, alzando la vista. «Esa gente solo aplaudió porque les gusta la novedad. No te hagas ilusiones». Las palabras de Ernesto fueron como un balde de agua fría, pero Beatriz ya no era la misma. Lo miró con calma, respirando hondo antes de responder. «¿De verdad piensa que me importa lo que usted diga?», dijo con voz serena pero firme. «Yo sé quién soy y lo que valgo, aunque a usted le cueste aceptarlo». Ernesto pareció sorprendido por su respuesta. Por un momento, perdió la compostura que siempre lo caracterizaba. «¿Y qué harás ahora? ¿Dejarás tu trabajo para convertirte en cantante?», preguntó con burla. «Si me dan la oportunidad, sí», respondió Beatriz sin dudar, «porque a diferencia de usted, yo no le tengo miedo a empezar de cero». Ernesto la miró con una mezcla de enojo y algo que Beatriz no supo identificar. Sin decir más, dio media vuelta y regresó al salón, dejando a Beatriz sola una vez más. Dentro de la mansión, la fiesta continuaba, pero el ambiente había cambiado por completo. Los invitados no paraban de hablar de Beatriz, de su voz y de cómo había silenciado a todos con su actuación inesperada. «Fue increíble», dijo una mujer a su esposo. «Esa chica tiene un talento natural». «Sí, no lo esperaba. ¿Quién lo diría?», respondió él sorprendido.
Y pensar que trabaja como empleada aquí, Daniela, que escuchaba todo desde un rincón, estaba furiosa. Su plan de humillar a Beatriz había fracasado de la peor manera posible, y ahora todos hablaban de ella como si fuera una estrella. «Esto es ridículo», exclamó Daniela, acercándose a Ernesto, que observaba la escena en silencio. «¿Por qué no hiciste algo? Se burló de nosotros frente a todos». Ernesto no respondió. Su mirada estaba clavada en la puerta del jardín, donde Beatriz había desaparecido minutos antes. Algo en él había cambiado, aunque no estaba listo para admitirlo. Mientras tanto, Beatriz caminaba lentamente hacia la salida de la mansión. Cada paso que daba sentía como si estuviera dejando atrás una parte de su vida. Esta noche había sido un punto de inflexión, un momento que le había mostrado que no era invisible, que su voz tenía el poder de cambiarlo todo. «Beatriz», escuchó una voz detrás de ella. Al girar, vio a Roberto Méndez, el productor musical, acercándose con una sonrisa amigable. «¿Señor Méndez?», preguntó sorprendida. «Perdona que te detenga, pero necesitaba hablar contigo otra vez», dijo él. «No sé si entendiste lo importante que es lo que te ofrecí allá adentro. Chica, tu voz no es algo que se encuentra todos los días». Beatriz lo miró sin saber qué decir. Sentía una mezcla de emoción y miedo. «Yo no sé si estoy lista para algo así», respondió al fin bajando un poco la mirada. «Nunca pensé que algo así podría pasarme a mí». «Nadie está listo al principio», respondió Roberto con firmeza. «Pero te aseguro que tienes todo lo necesario para triunfar. Piénsalo bien, Beatriz. No dejes pasar esta oportunidad». Roberto le entregó una tarjeta con su número de contacto y le dedicó una última sonrisa antes de regresar al salón. Beatriz se quedó sola una vez más, sosteniendo la tarjeta entre sus dedos, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Cuando finalmente regresó a casa, Rosa estaba esperándola en la puerta, visiblemente preocupada. «Beatriz, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó al verla entrar. Beatriz sonrió débilmente y abrazó a su madre con fuerza. «Pasó algo increíble, mamá», respondió, sin poder contener las lágrimas de emoción. «Me escucharon cantar, y un productor quiere darme una oportunidad». Rosa la miró con asombro, llevándose una mano al pecho. «¿De verdad? ¿Eso te dijo?». «Sí, mamá», respondió Beatriz. «No sé qué va a pasar, pero por primera vez siento que algo está cambiando, que mi voz no fue un error». Rosa la abrazó con ternura, acariciándole el cabello. «Siempre te lo dije, hija, tu voz es un regalo, y si Dios te dio ese don, es porque tienes que compartirlo con el mundo». Beatriz sonrió entre lágrimas. Esa noche, acostada en su cama, sostuvo la tarjeta de Roberto Méndez y la miró fijamente, como si intentara grabarse cada detalle. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un camino frente a ella, uno lleno de posibilidades que nunca imaginó. Sin embargo, en el fondo, sabía que no sería fácil. Ernesto y Daniela no se quedarían de brazos cruzados, y lo que vendría después pondría a prueba todo lo que era y todo en lo que creía. Beatriz despertó con el canto de los pájaros entrando por la ventana. El amanecer pintaba de dorado las paredes desgastadas de su cuarto, pero aquella mañana todo parecía distinto. Era como si el mundo entero se sintiera más liviano, más brillante. Sobre su mesa de noche estaba la tarjeta de Roberto Méndez, el productor musical que había visto en la mansión. Solo pensar en sus palabras la hacía sonreír, aunque una pequeña voz en su interior insistía en recordarle lo difícil que sería. Rosa entró al cuarto con una sonrisa llena de ternura y orgullo, llevando consigo una taza de café caliente. «Buenos días. Hija, ¿dormiste bien?». «Sí, mamá», respondió Beatriz, estirándose con una sonrisa. «Aunque creo que todavía no me lo creo». «Pues créelo», respondió Rosa, sentándose a su lado. «Lo que pasó anoche fue un milagro, pero no un regalo, Beatriz. Te lo ganaste con tu esfuerzo y tu voz». Beatriz la miró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Aquel apoyo incondicional de su madre era lo que la mantenía fuerte cuando el mundo parecía derrumbarse. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Rosa, dándole un sorbo a su café. Beatriz tomó la tarjeta entre sus dedos y suspiró. «Voy a llamarlo. Tengo miedo, mamá, pero si no lo intento, voy a arrepentirme toda la vida». «Entonces hazlo, hija», respondió Rosa,
acariciándole el cabello. Pase lo que pase, siempre estaré orgullosa de ti. Horas después, Beatriz caminaba por las calles de la ciudad con paso firme, aunque el nerviosismo no la abandonaba. En su bolso llevaba la tarjeta y un papelito donde había anotado la dirección de la oficina de Roberto Méndez. Había decidido no llamarlo, sino ir directamente a verlo. No puedo esconderme para siempre. Se repetía a sí misma mientras miraba las tiendas y los autos pasar. La dirección la llevó hasta un edificio elegante en el centro de la ciudad, con enormes ventanales que reflejaban la luz del sol. Al llegar a la recepción, una joven amablemente la recibió. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó la recepcionista con una sonrisa. «Busco al señor Roberto Méndez. Él me dio esta tarjeta ayer», respondió Beatriz, mostrándole el pequeño cartón blanco. La recepcionista levantó una ceja, sorprendida, pero después asintió. «Un momento, por favor». Beatriz esperó unos minutos que se sintieron eternos. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran escucharlo. Finalmente, la recepcionista regresó. «El señor Méndez la recibirá en su oficina». «Pase por aquí». Beatriz respiró hondo y siguió a la joven por un pasillo elegante decorado con fotografías de artistas famosos. Algunos de ellos eran cantantes que Beatriz admiraba desde niña, y la idea de que estuviera allí, en un lugar como ese, parecía un sueño, cuando entró en la oficina de Roberto. Lo encontró sentado detrás de un escritorio de madera oscura. Sonrió al verla y se puso de pie para saludarla. «Beatriz, me alegra que vinieras», dijo con un tono amigable. «Siéntate, por favor». «Gracias, señor», respondió Beatriz, tomando asiento con nerviosismo. «Llámame Roberto. Aquí somos personas comunes y corrientes». «¿De acuerdo?», respondió él, con una sonrisa tranquilizadora. «Cuéntame, ¿has pensado en lo que te propuse anoche?». «Sí, pero la verdad, nunca he hecho algo así. No tengo experiencia y no sé cómo funciona este mundo», confesó Beatriz con honestidad. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Roberto asintió, claramente satisfecho con su respuesta. «Eso es lo más importante. Mira, Beatriz, lo que pasó anoche fue algo único. Tu voz tiene algo especial, algo que llega directo al corazón. Es el tipo de talento que no se encuentra todos los días». Beatriz sintió cómo sus mejillas se calentaban ante el halago. «Gracias, señor. Necesito que grabemos una prueba. Algo sencillo. Una canción que te sientas cómoda cantando. Si todo sale bien, podremos trabajar juntos para preparar tu primer álbum», dijo Roberto, inclinándose hacia adelante. «Pero quiero que entiendas algo. No será fácil. Este camino requiere disciplina, dedicación y sacrificio. ¿Estás dispuesta a hacerlo?». Beatriz lo miró fijamente, y por primera vez en su vida, no dudó al responder. «Sí, estoy lista». Roberto sonrió y se puso de pie, extendiéndole la mano. «Entonces empecemos». Esa noche, Beatriz regresó a casa con el corazón lleno de esperanza. No le dijo nada a Rosa aún, porque quería que todo estuviera más seguro antes de ilusionarla. Pero cuando se acostó en su cama, mirando el techo de su pequeño cuarto, sintió que por primera vez en su vida, sus sueños podían volverse realidad. «Todo va a cambiar, mamá, lo prometo», susurró para sí misma, cerrando los ojos. Pero al otro lado de la ciudad, en la mansión de Ernesto, las cosas eran muy diferentes. Ernesto estaba sentado en su estudio, mirando un vaso de whisky en sus manos, la imagen de Beatriz en el escenario, cantando con esa voz que lo había dejado sin palabras. No dejaba de rondar en su mente. «¿Cómo es posible?», se preguntó en voz baja, golpeando la mesa con el puño. «Es solo una empleada». Daniela, que había estado observándolo desde la puerta, entró en la habitación con el ceño fruncido. «¿De verdad vas a dejar que se salga con la suya?», preguntó, cruzándose de brazos. Esa tipa nos humilló frente a todos». «No me hables de eso», respondió Ernesto con frialdad. «Yo me encargaré de que entienda cuál es su lugar». Los ojos de Daniela brillaron con malicia, complacida al ver que Ernesto seguía siendo el hombre orgulloso y cruel de siempre. «Eso espero, Ernesto, porque esto no puede quedar así». La tormenta apenas comenzaba, y Beatriz no sabía que su camino hacia el éxito no sería sencillo. Ernesto y Daniela no permitirían que ella brillara sin intentar apagar su luz. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino para Beatriz. Apenas tuvo tiempo de asimilar todo lo que estaba ocurriendo en su vida.
La reunión con Roberto Méndez había sido el inicio de algo que nunca imaginó, una oportunidad real para cambiar su destino. Vamos a comenzar con algo sencillo, le explicó Roberto, mientras la llevaba a un pequeño estudio de grabación en su oficina. Necesito que cantes como lo hiciste aquella noche, sin miedo, sin dudas, solo tú y tu voz. Beatriz respiró profundo al colocarse los audífonos. Miró el micrófono frente a ella y sintió cómo el nerviosismo le invadía el cuerpo. Aquella situación parecía irreal. Estar en un estudio profesional, con gente que la observaba desde la cabina, pero entonces cerró los ojos y pensó en su madre, en todos los años de trabajo y sacrificio. Aquello era por ella, por ambas. Lista cuando tú quieras, Beatriz, dijo Roberto a través del intercomunicador. Beatriz comenzó a cantar. Al principio, su voz era temblorosa, pero conforme avanzaba, fue tomando fuerza, encontrando su ritmo y su esencia. La melodía era dulce y melancólica, una canción que había inventado años atrás en la soledad de su cuarto. La letra hablaba de sueños, de resiliencia y de la esperanza de un mañana mejor. Cuando terminó, el silencio en el estudio duró unos segundos que parecieron eternos. Luego, Roberto entró a la sala con una sonrisa de oreja a oreja. Eso estuvo increíble, Beatriz. Tienes algo único. Vamos a trabajar mucho. Pero te aseguro que esto será un éxito, exclamó, dándole una palmada en el hombro. ¿De verdad lo cree?, preguntó ella, todavía incrédula. No lo creo. Lo sé, respondió él con firmeza. A partir de ahora, prepárate, porque tu vida va a cambiar. Mientras Beatriz daba sus primeros pasos hacia un futuro prometedor. En la mansión de Ernesto el ambiente era completamente distinto. El salón que días atrás había sido escenario de su inesperado triunfo, ahora parecía vacío y frío. Ernesto caminaba de un lado a otro en su estudio, incapaz de borrar la imagen de Beatriz cantando frente a todos. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto?, murmuró para sí mismo, tomando un vaso de whisky. En ese momento, Daniela irrumpió en la habitación, con la expresión llena de furia. «Ernesto, ¿vas a seguir así? Esa mujer se burló de nosotros frente a todo el mundo», exclamó ella, cruzándose de brazos. «Tienes que hacer algo». Ernesto la miró con el ceño fruncido, irritado por la insistencia de Daniela. «¿Y qué quieres que haga?», respondió con frialdad. «Lo que pasó, pasó. No puedes dejar que se salga con la suya», insistió Daniela. «Es una simple empleada. Vas a dejar que la gente hable de ella como si fuera una estrella. La están comparando contigo». Ernesto. Esas palabras parecieron golpearlo donde más le dolía. Ernesto siempre había sido el centro de atención en cualquier evento o negocio. La idea de que una empleada, una nadie, según él, estuviera brillando más que él, lo llenaba de una frustración que no lograba controlar. «Esa mujer va a entender cuál es su lugar», murmuró con los dientes apretados, mirando fijamente el vaso en sus manos. Nadie se burla de Ernesto Martínez. Daniela sonrió, satisfecha. Eso quería escuchar. Mientras tanto, en casa de Beatriz, la emoción era palpable. Rosa no podía dejar de sonreír mientras escuchaba a su hija contarle cada detalle de su día en el estudio. «Mamá, Roberto dice que pronto vamos a grabar mi primera canción completa», dijo Beatriz, con los ojos brillando de felicidad. «¿Puedes creerlo?» «Claro que sí, hija. Siempre supe que tu voz era un regalo», respondió Rosa tomándole las manos. «Pero prométeme algo. No dejes que nada ni nadie te cambie. Tu humildad y tu corazón son lo más valioso que tienes». «Te lo prometo, mamá», dijo Beatriz con firmeza. «Todo esto es gracias a ti». Aquella noche, Beatriz se acostó en su cama sintiendo que el mundo por fin comenzaba a abrirle las puertas. Sin embargo, no imaginaba que la tormenta aún no había terminado. Días después, mientras Beatriz practicaba en el estudio, Roberto entró con el ceño fruncido, sosteniendo un periódico en la mano. «Beatriz, tenemos un problema», dijo con seriedad, extendiéndole el diario. En la portada, un titular enorme capturó su atención. «La humilde empleada que sueña con ser estrella, oportunidad o escándalo». Acompañando la nota, había una fotografía de Beatriz, tomada aquella noche en la mansión, justo cuando subió al escenario. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sintiendo cómo el color desaparecía de su rostro. «Alguien filtró información sobre ti y tu historia», explicó Roberto.
Están usando lo que pasó en la fiesta para crear chismes y escándalos. No sé quién fue, pero tengo mis sospechas. Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía perfectamente quién podía estar detrás de todo. Ernesto y Daniela. ¿Esto va a arruinarlo todo?, preguntó ella con un hilo de voz. No si lo manejamos bien, respondió Roberto, apoyando una mano en su hombro. Pero Beatriz, esto significa que tienes que ser fuerte. No puedes dejar que te hundan. Si quieres este sueño, vas a tener que pelear por él. Beatriz apretó los labios y asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y enojo. Sabía que Ernesto y Daniela no le perdonarían haber brillado aquella noche, pero no permitiría que la detuvieran. No importa lo que digan de mí, dijo con determinación. Yo no voy a rendirme. Roberto sonrió, satisfecho con su respuesta. Eso es lo que quería escuchar. Mientras tanto, en la mansión, Ernesto hojeaba el mismo periódico con una sonrisa satisfecha. Ahora veremos si esa chica es tan fuerte como pretende ser, dijo, arrojando el diario sobre la mesa. ¿De verdad crees que esto será suficiente para detenerla?, preguntó Daniela, sentada a su lado con una copa de vino en la mano. Por supuesto, respondió Ernesto con frialdad. Las estrellas falsas se apagan rápido. Sin embargo, lo que Ernesto no sabía era que, lejos de apagar su luz, sus acciones solo estaban fortaleciendo la determinación de Beatriz. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Beatriz. El escándalo provocado por la publicación del periódico había puesto su nombre en boca de todos, pero no de la manera que ella hubiera deseado. La empleada que quiere ser estrella, ¿merece realmente esta oportunidad? Del polvo al escenario, la historia de Beatriz, verdad o espectáculo. Los titulares la perseguían en cada esquina. Caminaba por las calles sintiendo las miradas de la gente, algunas llenas de curiosidad, otras cargadas de juicio. Hasta en su barrio, donde todos la conocían desde pequeña, los murmullos se volvieron inevitables. Dicen que solo está ahí por lástima. Seguro alguien importante la está ayudando. Nadie llega tan rápido. Pero a pesar del dolor que aquellas palabras le causaban, Beatriz se aferraba a lo único que la mantenía fuerte, su voz y su determinación. Rosa, como siempre, estaba a su lado, recordándole quién era y por qué no debía rendirse. Hija, la gente siempre va a hablar, pero tú no vives para ellos, le decía su madre con firmeza. Vive por ti, por tus sueños, y todo lo demás se acomodará. Gracias, mamá, respondía Beatriz, conteniendo las lágrimas. Prometo que no voy a dejar que me derrumben. Mientras tanto, Roberto Méndez se mostraba implacable en su apoyo. Había organizado una pequeña presentación en un café local para que Beatriz pudiera demostrar su talento en un ambiente más íntimo y amigable. Vamos a empezar de cero, Beatriz. La gente necesita escucharte, necesita ver quién eres de verdad, le explicó él mientras revisaban los preparativos. ¿Cree que vendrán, después de todo lo que dicen de mí?, preguntó Beatriz con incertidumbre. Por supuesto que sí, respondió Roberto con una sonrisa confiada. Lo que pasó en esa fiesta fue solo el principio. Confía en mí. La noche de la presentación llegó más rápido de lo que Beatriz esperaba. El pequeño café estaba decorado de manera sencilla, con luces suaves y un pequeño escenario improvisado en la esquina. Mientras afinaban los últimos detalles, Beatriz observaba las mesas que se llenaban poco a poco. Algunas caras eran desconocidas, otras le resultaban familiares, pero todas la miraban con curiosidad. Tú puedes, hija, susurró Rosa, sentada en primera fila, dándole una sonrisa de aliento. Beatriz asintió y subió al escenario, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Roberto, desde la barra, le hizo un gesto de apoyo. El silencio se apoderó del lugar cuando ella tomó el micrófono. Buenas noches, dijo, con la voz temblorosa al principio. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Esta canción es para todos los que creen en los sueños, incluso cuando el mundo intenta apagarlos. Beatriz cerró los ojos y comenzó a cantar. La canción, una balada dulce y melancólica, hablaba de lucha, de esperanza y de la promesa de un futuro mejor. Su voz, pura y llena de emoción, envolvió cada rincón del café, silenciando por completo los murmullos. Era imposible no escucharla y no sentir algo en el corazón. Rosa, sentada al frente, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Ver a su hija allí,
enfrentando al mundo con valentía, era más de lo que alguna vez había soñado. Cuando la última nota de la canción se desvaneció en el aire, el público permaneció en silencio por un instante, como si estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Luego, los aplausos estallaron, fuertes y sinceros. ¡Bravo!, gritó alguien desde el fondo. «¡Cantas increíble!», exclamó otra voz. Beatriz sonrió, con lágrimas contenidas en los ojos, mientras agradecía con una pequeña reverencia. Por primera vez, no había dudas ni humillaciones, solo ella, su voz y la gente que finalmente la escuchaba. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, Ernesto Martínez leía los informes de la presentación de Beatriz con una mezcla de enojo y frustración. Sentado en su estudio, apretaba el periódico con fuerza mientras Daniela, sentada frente a él, servía una copa de vino con una sonrisa satisfecha. «¿Sigues obsesionado con esa mujer?», preguntó Daniela con sarcasmo. «No entiendo por qué te afecta tanto». «No es obsesión», respondió Ernesto fríamente, lanzando el periódico sobre la mesa. «Es cuestión de orgullo. Esa chica está aprovechándose de un momento que nunca le perteneció». «Pues, querido, parece que está funcionando», respondió Daniela con malicia. «La gente empieza a hablar de ella como si fuera una estrella en ascenso». Ernesto se levantó de golpe, mirando a través de la ventana. «No lo permitiré. Esta historia se acabará pronto». A la mañana siguiente, Roberto llegó al estudio con noticias emocionantes. «Beatriz, prepárate», dijo con entusiasmo. La presentación de anoche fue todo un éxito. Recibí llamadas de varios medios interesados en entrevistarte, y lo mejor de todo, quieren que cantes en la radio la próxima semana». «¿En la radio?», preguntó Beatriz, llevándose una mano al pecho. «¿De verdad?». «Claro que sí», respondió Roberto. «Esto apenas comienza». Beatriz sonrió, emocionada, pero en el fondo sentía una sombra de preocupación. Sabía que Ernesto y Daniela no se quedarían de brazos cruzados, y algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por venir. Aquella noche, al regresar a casa, Beatriz abrazó a su madre con fuerza. «¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás así?», preguntó Rosa con dulzura. «Solo quería agradecerte, mamá», respondió Beatriz, conteniendo las lágrimas. «Por nunca dejarme rendir». Rosa la abrazó más fuerte. «Esto es solo el principio, Beatriz. No dejes que nadie te detenga». Beatriz asintió. Sabía que estaba preparada para lo que viniera. Esta vez, no permitiría que nadie apagara su voz. La mañana amaneció gris en la mansión de Ernesto Martínez. El sonido distante de la lluvia golpeando las ventanas parecía presagio de un día complicado. Ernesto estaba sentado en su amplio estudio, rodeado de papeles desordenados y con el ceño fruncido. Desde la noche de la fiesta, su vida parecía estar cayendo en una espiral de problemas. La empresa, su orgullo y razón de ser, comenzaba a mostrar señales de inestabilidad. Algunos contratos importantes se habían cancelado, y rumores sobre su falta de visión empresarial comenzaban a circular entre sus socios. Pero lo que más lo enfurecía era ver cómo la imagen de Beatriz, la joven a quien él había subestimado, seguía creciendo. «La voz de la humildad conquista corazones», decía uno de los titulares en la pantalla de su computadora. Ernesto golpeó el escritorio con el puño, furioso desde aquella noche. No había podido sacarla de su mente. No era solo su voz. Era el hecho de que había logrado lo que él jamás pensó que podría hacer, destacar y ser admirada. «Maldita sea», murmuró entre dientes, cerrando la pantalla de golpe. En ese momento, Daniela entró en el estudio sin tocar la puerta, como solía hacer. Su expresión era de fastidio, aunque intentaba mantener la calma. «Ernesto, acabo de hablar con mi padre», dijo, cruzándose de brazos. «Me dijo que retirarán su inversión de tu empresa si las cosas no mejoran pronto». Ernesto levantó la mirada, incrédulo. «¿Cómo que la retirarán? ¿Por qué?» «Porque dicen que estás distraído, que no tienes control», respondió Daniela con frialdad. «Y francamente, no les falta razón. Desde lo de esa... Beatriz, has estado actuando como un tonto. No me hables de esa mujer», gritó Ernesto, poniéndose de pie de golpe. «Pues vas a tener que escucharme», respondió Daniela acercándose. «La gente no para de hablar de ella. ¿Sabes lo que dicen? Que su voz tiene más poder que todo tu dinero y tu influencia juntos».
Esas palabras fueron como una daga en el orgullo de Ernesto. Cerró los puños con fuerza y miró a Daniela con rabia contenida. «Yo no voy a permitir que una simple empleada me humille de esta manera». Daniela lo miró con desdén y suspiró, como si ya estuviera cansada de la situación. «Haz lo que quieras, Ernesto, pero si no recuperas tu posición pronto, esto se va a derrumbar, y cuando eso pase, no esperes que yo me quede a tu lado». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ernesto, mirándola con incredulidad. «Lo que escuchaste», respondió Daniela con frialdad. «No voy a quedarme con un hombre que está perdiendo todo». Sin más, Daniela salió del estudio, dejando a Ernesto solo, enfrentando el peso de sus fracasos. Mientras Ernesto intentaba sostener su mundo en ruinas, Beatriz continuaba ascendiendo con pasos firmes. Su presentación en la radio había sido un éxito rotundo. La emisora recibió llamadas de oyentes que, emocionados, querían saber más sobre la voz que conmovía corazones. «Esto es increíble», exclamó Roberto, abrazando a Beatriz con entusiasmo al salir del estudio de grabación. «La gente está enamorada de tu voz. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?». «No sé qué decir», respondió Beatriz, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme, y esto es solo el comienzo», dijo Roberto con confianza. «Ya recibí propuestas para que te presentes en televisión. Prepárate, Beatriz, porque tu vida está a punto de cambiar para siempre». Beatriz no podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había soñado parecía estar finalmente al alcance de sus manos, pero en el fondo no podía evitar recordar a Ernesto y Daniela y preguntarse si ellos aún intentarían destruir lo que ella estaba construyendo. La caída de Ernesto no tardó en hacerse pública. Semanas después, la noticia de que su empresa había perdido varios contratos importantes apareció en todos los periódicos. El imperio de Ernesto Martínez, al borde del colapso, del éxito a la ruina, los errores de un empresario arrogante. Ernesto leía los titulares con una mezcla de furia y desesperación. Su teléfono no paraba de sonar, pero él ignoraba cada llamada. Los socios lo abandonaban, las deudas se acumulaban, y su imagen, una vez intocable, estaba siendo destruida ante sus propios ojos. Una tarde, mientras se servía un whisky en el estudio, Daniela entró con una maleta en la mano. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Ernesto, mirándola con incredulidad. «A donde pueda seguir viviendo bien», respondió ella con frialdad. «No voy a quedarme a ver cómo pierdes todo». «Daniela», gritó Ernesto, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. «Regresa aquí». «Adiós, Ernesto», dijo ella sin mirar atrás. «Ojalá aprendas algo de todo esto». La puerta se cerró, dejando a Ernesto completamente solo. La mansión, antes llena de vida, ahora parecía una cárcel fría y silenciosa. Por primera vez, Ernesto sintió el peso de sus decisiones, de su orgullo y de su desprecio hacia los demás. Beatriz, a quien él había intentado humillar, estaba brillando como nunca. Mientras él lo perdía todo, en casa, Beatriz recibió la noticia de la caída de Ernesto a través de un periódico que Roberto le entregó. Lo leyó en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa y compasión. «No debería alegrarme por esto», dijo Beatriz en voz baja, dejando el diario sobre la mesa. «Pero tal vez esto le enseñe que no debe menospreciar a los demás». «La vida da muchas vueltas, Beatriz», respondió Roberto. «Lo importante es que tú sigas adelante». Beatriz asintió. Sabía que su camino aún no había terminado, pero en su corazón sentía que finalmente estaba dejando atrás todo el dolor y la humillación del pasado. Aquella noche, al mirar las estrellas desde la ventana de su cuarto, Beatriz sonrió. «Todo está cambiando, mamá», susurró, recordando las palabras de Rosa. «Prometo que nunca olvidaré de dónde vengo». Mientras tanto, Ernesto, en su estudio vacío, miraba el mismo cielo estrellado desde su mansión. Por primera vez en su vida, entendía el verdadero significado de la soledad. Los rayos del sol se filtraban por la ventana de la pequeña casa donde Beatriz y Rosa vivían, pero algo había cambiado en su rutina. La calma modesta de su hogar ahora se veía interrumpida por llamadas telefónicas, visitas inesperadas y propuestas que, hasta hace poco, eran inimaginables. Beatriz. «¿Otra entrevista?», preguntó Rosa mientras colgaba el teléfono sorprendida. «Hija, estas personas no te dejan ni respirar». «Sí, mamá»,
Roberto dice que es importante que la gente me conozca, pero todo está pasando tan rápido, respondió Beatriz mientras doblaba una blusa limpia con cuidado. Apenas puedo creerlo. Rosa sonrió, acercándose y tomando las manos de su hija entre las suyas. Hija, trabajaste mucho para esto. Lo mereces, pero no olvides quién eres. La fama viene y va, pero la humildad y el corazón son lo que realmente importa. Beatriz asintió, sintiendo el calor de las palabras de su madre. Ella nunca la dejaría perderse en aquel mundo que, aunque brillante, podía ser peligroso. El éxito de Beatriz crecía día a día. Su primera canción oficial había sido lanzada en plataformas musicales y en cuestión de días se había convertido en tendencia. La voz de la humildad, como muchos la llamaban, conmovía a personas de todas partes. Gente común, familias, trabajadores, todos encontraban consuelo en sus canciones. Beatriz, estás en las listas más escuchadas del país, le anunció Roberto con emoción al entrar al estudio. Pronto tendremos fechas para tu primera gira. Beatriz lo miró sorprendida, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Gira, pero yo nunca he hecho algo así, Roberto. No sé si estoy lista. Nadie está listo para su primer concierto, respondió él con una sonrisa. Pero confía en mí. La gente está esperando escucharte en vivo, y yo sé que lo harás increíble. Beatriz respiró profundo. La idea de enfrentarse a un público tan grande la asustaba, pero también la llenaba de ilusión. Era la oportunidad que siempre había soñado, aunque nunca se había atrevido a pedirla. Mientras Beatriz comenzaba a preparar su primera gira, la vida de Ernesto seguía cayendo en picada. La mansión que una vez fue símbolo de su éxito ahora se sentía vacía, sin empleados, sin socios y sin Daniela, que lo había abandonado sin remordimientos. Ernesto pasaba las noches sentado en su estudio, contemplando las sombras que las luces de la calle proyectaban en las paredes. Un día, mientras revisaba papeles intentando salvar lo poco que quedaba de su empresa, encontró un artículo sobre Beatriz. En la foto, ella aparecía en un escenario pequeño, con una sonrisa serena y segura. La leyenda decía: Beatriz, la voz que conquistó los corazones de la gente. Ernesto lanzó el periódico sobre el escritorio y apoyó la cabeza entre las manos, sintiendo cómo su orgullo se desmoronaba. Ella lo logró, murmuró en voz baja. ¿Y yo qué tengo ahora? Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto reconoció que sus propias acciones lo habían llevado hasta allí. Su arrogancia, su desprecio por los demás y su intento de humillar a Beatriz habían sido los primeros pasos de su caída. La noche del primer concierto de Beatriz llegó más rápido de lo que ella esperaba. El pequeño teatro estaba lleno de personas que habían viajado desde distintos lugares solo para escucharla. Desde el escenario, Beatriz podía ver las caras expectantes del público, y en primera fila, a Rosa, quien la miraba con lágrimas en los ojos. «Puedes hacerlo, Beatriz. Este es tu momento», se dijo a sí misma mientras tomaba el micrófono. Las luces se encendieron, y el silencio se apoderó del lugar. Beatriz respiró hondo y comenzó a cantar. La melodía era suave y envolvente, y su voz, llena de emoción, tocaba cada corazón presente en la sala. Las personas comenzaron a aplaudir, algunas con lágrimas rodando por sus mejillas, conmovidas por la sinceridad de su interpretación. «Es increíble», murmuró una mujer entre el público. «Su voz tiene algo especial, algo que no se puede explicar». Cuando la última canción terminó, Beatriz agradeció al público con lágrimas en los ojos y una reverencia humilde. El teatro entero se puso de pie, y los aplausos la envolvieron como una ola imparable. Detrás del escenario, Roberto la abrazó con entusiasmo. «Lo hiciste, Beatriz. Esto fue un éxito rotundo». «Gracias, Roberto», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. «Esto es más de lo que pude haber soñado». En ese momento, Beatriz vio a Rosa acercarse, con los ojos llenos de orgullo. La abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera decirle todo lo que sentía. «Lo lograste, hija. Sabía que lo harías. Todo esto es por ti, mamá», respondió Beatriz. «Por ti y por todo lo que me enseñaste». Mientras Beatriz celebraba su éxito, Ernesto, desde su pequeña oficina improvisada, escuchaba la noticia del concierto en la radio. La voz de Beatriz, pura y poderosa, llenó la habitación y por un instante sintió un nudo en la garganta.
Cerró los ojos y recordó aquella noche en su mansión, cuando intentó humillarla frente a todos. Ella lo logró, murmuró Ernesto con tristeza. ¿Y yo? Yo lo perdí todo. Por primera vez en su vida, Ernesto sintió un arrepentimiento genuino. No podía cambiar el pasado, pero en el fondo deseaba poder disculparse con Beatriz por todo lo que le había hecho. Esa noche, mientras la voz de Beatriz seguía sonando en la radio, Ernesto, solo en su oficina, entendió que el verdadero éxito no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, y eso era algo que él nunca había logrado. El éxito de Beatriz seguía creciendo como un río imparable. Tras su primer concierto, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Entrevistas en televisión, artículos en revistas y más presentaciones la colocaron en el mapa como una de las voces más prometedoras del país. Aún así, Beatriz seguía siendo la misma. Cada noche, después de regresar a casa, se sentaba con Rosa a cenar en su pequeña mesa, sin importar cuánto había cambiado su vida. «Hija, hoy vi tu cara en la tienda de la esquina», dijo Rosa una noche, con una sonrisa llena de orgullo. Hasta el carnicero decía: «Conozco a esa muchacha». Beatriz rió, tomando la mano de su madre. «Es gracias a ti, mamá. Si tú no hubieras creído en mí, yo jamás habría llegado tan lejos. Y tú nunca te rendiste, Beatriz. Eso es lo que te hace grande», respondió Rosa, mirándola con ternura. «No dejes que nada ni nadie te quite esa fuerza». Un par de días después, Beatriz fue invitada a cantar en un evento benéfico organizado por una fundación que ayudaba a jóvenes en situación de pobreza. La idea de usar su voz para inspirar a otros la emocionó profundamente. «Esto es importante, Beatriz», le dijo Roberto mientras se preparaban para el evento. «Tu historia es un ejemplo para mucha gente. Hoy no solo vas a cantar, vas a demostrar que los sueños se pueden lograr». Beatriz asintió, ajustándose el vestido azul sencillo pero elegante que había escogido para la ocasión. Al llegar al lugar, un teatro antiguo lleno de encanto, fue recibida por organizadores y voluntarios con calidez y admiración. «Gracias por estar aquí, señorita Beatriz», le dijo una de las organizadoras. «Su presencia significa mucho para nosotros y para los jóvenes». «El honor es mío», respondió Beatriz con humildad. «Espero poder darles un poco de esperanza». El teatro estaba lleno, pero lo que Beatriz no sabía era que, entre el público, alguien que no esperaba también estaba allí. Ernesto Martínez, con el rostro cansado y una sombra de arrepentimiento en los ojos, había asistido al evento en silencio, sentado en las últimas filas. Se sentía fuera de lugar, pero algo dentro de él le decía que necesitaba estar allí, que quizás esa noche podría encontrar la redención que tanto buscaba. La presentación comenzó con otras actuaciones y discursos inspiradores. Finalmente, fue el turno de Beatriz. Cuando subió al escenario, el teatro quedó en absoluto silencio. Con el micrófono en la mano, miró al público y respiró hondo. «Esta canción es para todos aquellos que han tenido que luchar contra el desprecio y la injusticia», dijo con voz serena, pero firme. «Nunca dejen que nadie les diga que no pueden lograr sus sueños». El piano comenzó a sonar suavemente, y Beatriz empezó a cantar. La canción hablaba de levantarse después de cada caída, de encontrar fuerzas en uno mismo cuando todo parecía perdido. Su voz, llena de sentimiento y poder, conmovió a cada persona en el teatro, pero especialmente a Ernesto. Desde su asiento, él observaba a Beatriz con lágrimas contenidas en los ojos. Esa voz, que un día había intentado silenciar, ahora lo hacía enfrentarse a sus propios errores. No podía negar lo que sentía, admiración y un profundo arrepentimiento. «¿Qué hice?», murmuró para sí mismo, cubriéndose el rostro con las manos mientras la canción llegaba a su clímax. Cuando la presentación terminó, el teatro estalló en aplausos. Beatriz sonrió, haciendo una reverencia humilde, pero cuando bajó del escenario, un organizador se le acercó. «Señorita Beatriz, hay alguien que quiere hablar con usted», dijo con un tono de duda. «Dice que la conoce». Beatriz frunció el ceño, extrañada. «¿Quién es?» «Ernesto Martínez». El corazón de Beatriz dio un vuelco. Por un instante, todo a su alrededor pareció detenerse. Ernesto, ¿qué hacía él allí? Sin embargo, asintió,
y lo siguió hasta un pasillo discreto, donde vio a Ernesto parado, con el rostro más vulnerable de lo que jamás lo había visto. «Beatriz», murmuró Ernesto al verla, bajando la mirada como si no se atreviera a sostenerla. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Beatriz, cruzándose de brazos, aunque su voz mantenía la calma. «Quería escucharte. Necesitaba hacerlo», respondió Ernesto, levantando la mirada. Sus ojos mostraban algo que Beatriz nunca había visto en él: humildad. «No vengo a justificarme, porque no hay justificación para lo que te hice. Solo quería pedirte perdón». Beatriz lo miró en silencio, intentando procesar sus palabras. Nunca imaginó que aquel hombre orgulloso y arrogante se pondría frente a ella para disculparse. «Me equivoqué, Beatriz», continuó Ernesto, con voz quebrada. «Te subestimé, te humillé, y no me di cuenta del daño que te causé hasta que lo perdí todo. Tú, en cambio, encontraste tu camino. Yo solo quería que supieras lo arrepentido que estoy». Por un momento, Beatriz sintió que volvía a estar en aquella fiesta, frente a un salón lleno de risas y desprecio. Pero ahora todo era distinto. Ella era distinta. «Le agradezco sus palabras, señor Ernesto», respondió finalmente, con serenidad. «Pero no necesita que yo lo perdone. Lo importante es que aprenda de esto y no vuelva a tratar a nadie como lo hizo conmigo». Ernesto asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Tienes razón. Gracias, Beatriz, por tu generosidad». «Cuídese, señor Ernesto», dijo Beatriz, girándose para regresar al teatro. «Espero que encuentre su propio camino». Ernesto la observó alejarse, sintiendo por primera vez en años una ligera paz. Beatriz no solo había triunfado, también le había dado una lección que nunca olvidaría. Esa noche, al regresar a casa, Beatriz le contó a Rosa lo ocurrido. «Hija, ¿y cómo te sientes después de verlo?», preguntó Rosa sorprendida. «En paz, mamá», respondió Beatriz con una sonrisa. «Él ya no tiene poder sobre mí. Ahora sé quién soy, y eso nadie puede quitármelo». Rosa la abrazó con orgullo, y Beatriz, mirando el cielo estrellado desde la ventana, supo que su pasado ya no la definiría. Ahora, su voz y su fuerza eran todo lo que necesitaba para seguir adelante. El amanecer trajo consigo una calma especial a la vida de Beatriz. Después del inesperado encuentro con Ernesto, algo en su interior finalmente se había liberado. El peso del pasado había desaparecido, y ahora solo quedaban la paz y la certeza de que su vida seguía en el rumbo correcto. «Te ves diferente hoy, hija», dijo Rosa mientras servía café en la mesa. «Como si te hubieras quitado una carga de encima». «Es porque así me siento, mamá», respondió Beatriz con una sonrisa suave. «Durante mucho tiempo cargué con las palabras y las humillaciones de personas como Ernesto, pero ahora eso quedó atrás. Soy libre». Rosa asintió, mirándola con un brillo de orgullo en los ojos. «Siempre supe que tu fuerza era más grande que cualquier obstáculo», dijo, tomando la mano de Beatriz. «Y ahora, hija, ¿qué sigue?» «Seguir adelante», respondió Beatriz con convicción. «Cantar, trabajar duro y compartir mi música con el mundo». En los días que siguieron, Beatriz continuó con su gira de presentaciones. Cada vez más personas se unían a sus conciertos, conmovidos por su voz y su historia. Pero en medio del bullicio de las luces, los aplausos y los escenarios, Beatriz encontró apoyo en alguien que siempre había estado cerca, aunque ella no lo hubiera notado antes. Alejandro era uno de los músicos de la banda que Roberto había formado para acompañarla en sus conciertos. Desde el primer ensayo, él había demostrado ser un hombre sencillo, amable y apasionado por la música. Era el guitarrista principal, y su talento era innegable. «Alejandro, suena perfecto», le decía Beatriz en cada ensayo. «No sé qué haría sin ti». «No exageres, Beatriz», respondía él, con una sonrisa tímida. «Tú eres quien hace que todo esto funcione». Pero Alejandro no solo admiraba su talento, admiraba su fuerza, su humildad, y la forma en que nunca dejó de ser ella misma. A pesar de todo lo que había vivido, y Beatriz, poco a poco, comenzó a darse cuenta de que la compañía de Alejandro la hacía sentir en paz, segura y feliz. Una tarde, después de un concierto en un pequeño pueblo, Alejandro se acercó a Beatriz mientras ella observaba el atardecer desde una colina cercana. La luz dorada iluminaba su rostro,
y el viento movía suavemente su cabello. ¿Te gusta este lugar?, preguntó Alejandro, tomando asiento a su lado. Sí, mucho, respondió Beatriz, con una sonrisa. Me recuerda de dónde vengo. A veces, entre tantas cosas nuevas, necesito algo que me haga volver a la tierra. Eso es lo que más admiro de ti, dijo Alejandro, mirándola con seriedad. Que no importa cuánto cambie tu vida, siempre sigues siendo tú misma. Beatriz lo miró sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Alejandro continuó. Beatriz, hace tiempo quiero decirte algo. Estar a tu lado, verte luchar y brillar. Me ha enseñado muchas cosas, pero lo más importante es que me he dado cuenta de que te quiero. Te quiero tal como eres, con tus sueños, tu fuerza y tu corazón. Beatriz sintió cómo su corazón se aceleraba. No esperaba escuchar algo así, pero en el fondo, supo que lo que Alejandro decía era sincero. En todo este tiempo, él había estado a su lado sin pedir nada a cambio, apoyándola en silencio y creyendo en ella cuando muchos no lo hacían. Alejandro, dijo Beatriz con voz suave, buscando las palabras adecuadas. Nunca pensé que alguien pudiera verme así, pero tú siempre estuviste aquí, estuviste. Porque creo en ti, Beatriz, respondió Alejandro, tomándole la mano. Eres la persona más fuerte y maravillosa que he conocido. Beatriz sonrió, sintiendo como una calidez indescriptible la envolvía. Por primera vez, entendió lo que era sentirse valorada y amada por quien realmente era. Yo también te quiero. Alejandro, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Gracias por estar aquí. Alejandro sonrió, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, y la brisa acariciaba sus rostros mientras ambos se abrazaban. Los días siguientes trajeron consigo una nueva felicidad para Beatriz. Su relación con Alejandro creció de manera natural, y aunque él siempre respetaba su espacio y su carrera, Beatriz sentía que por fin había encontrado un equilibrio en su vida. Nunca había sido tan feliz, mamá, le confesó una noche, mientras tomaban té en la mesa de la cocina. Siento que todo lo que viví me llevó a este momento. Te lo dije, hija, respondió Rosa con una sonrisa. El amor verdadero llega cuando menos lo esperas, pero cuando más lo mereces. Beatriz miró a su madre con ternura, agradeciendo en silencio cada consejo, cada sacrificio y cada palabra que la había llevado hasta allí. Mientras tanto, en la mansión que una vez había sido símbolo de poder y riqueza, Ernesto Martínez miraba las paredes vacías de su estudio. La noticia del éxito de Beatriz y de su creciente popularidad aparecía en cada medio de comunicación, pero esta vez Ernesto no sentía enojo. Ella lo logró, y yo fui parte de su historia, murmuró para sí mismo, con una mezcla de arrepentimiento y resignación. Por primera vez, Ernesto entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí aprender de él. Quizás, algún día, él también encontraría su camino. En otro rincón de la ciudad, Beatriz y Alejandro caminaban por una feria local, tomados de la mano. Las luces de colores y las risas de los niños llenaban el aire de alegría. ¿Sabes algo, Alejandro?, dijo Beatriz, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Durante mucho tiempo, pensé que no merecía ser feliz, pero ahora sé que todo lo que viví valió la pena, porque me trajo hasta aquí, y este es solo el principio, respondió Alejandro con una sonrisa. Lo mejor está por venir. Beatriz asintió, mirando el cielo estrellado con una sonrisa en los labios. Sabía que su camino aún no había terminado, pero esta vez no estaba sola. Tenía su voz, su madre, el amor de Alejandro, y lo más importante, tenía la certeza de que su fuerza la llevaría tan lejos como ella quisiera. El gran día había llegado. El teatro más importante de la ciudad estaba completamente lleno. Afuera, filas de personas esperaban ansiosas por ver en vivo a Beatriz, la voz que conmovía corazones. Carteles con su nombre adornaban las calles, y las luces brillaban como si la ciudad entera estuviera celebrando su éxito. Beatriz observaba desde detrás del escenario cómo el público se acomodaba. Sentía los nervios revolotear en su estómago, pero también una profunda calma. Todo lo que había vivido, las humillaciones, las noches de trabajo duro, los sueños escondidos, la había traído hasta allí. Ese escenario no era solo un símbolo de su éxito.
Era la prueba de que nunca se había rendido. ¿Lista para esto?, preguntó Alejandro, acercándose con una sonrisa y sosteniendo su guitarra. Beatriz respiró hondo, mirando a su compañero y al hombre que amaba. «Más que lista», respondió, con determinación en los ojos. «Tu madre está en primera fila», dijo Roberto, asomándose al camerino. «No deja de sonreír. Está tan orgullosa de ti. Yo también lo estoy de ella», respondió Beatriz, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de emoción. «Esto es por ella, por mí y por todos los que alguna vez sintieron que no eran suficientes». Roberto asintió, dándole un leve apretón en el hombro antes de desaparecer tras las cortinas. Cuando las luces del teatro se apagaron y el murmullo del público cesó, una suave melodía comenzó a sonar. Alejandro tocaba las primeras notas en su guitarra y un foco iluminó a Beatriz, que caminó lentamente hasta el centro del escenario. El aplauso del público la recibió con calidez, pero pronto el silencio regresó. Todos esperaban escucharla. «Buenas noches», dijo Beatriz con voz firme pero dulce. «Esta canción es para aquellos que alguna vez sintieron que no tenían voz, para quienes luchan cada día por un sueño, sin importar lo que los demás digan. Nunca dejen que nadie apague su luz». La sala quedó en un silencio reverente mientras Beatriz comenzaba a cantar. Su voz llenó el teatro con una fuerza indescriptible, pura y llena de emoción. La canción era nueva, escrita por ella misma. Hablaba del dolor, de las derrotas, pero también de la esperanza, del amor y de la promesa de un futuro mejor. Desde la primera fila, Rosa no pudo contener las lágrimas. Ver a su hija en ese escenario, conquistando el mundo con su voz, era más de lo que alguna vez soñó. La pequeña Beatriz, la misma que ayudaba a limpiar casas y tarareaba canciones en silencio, ahora era una estrella, pero una estrella con los pies en la tierra. Las últimas notas de la canción resonaron como un suspiro en el aire, y por un segundo nadie se movió. Luego, los aplausos estallaron como una tormenta. La gente se puso de pie, gritando su nombre y ovacionándola con admiración sincera. Beatriz miró al público, con lágrimas en los ojos y una sonrisa luminosa, y supo que había llegado, esa noche, después del concierto. La prensa y los fanáticos la esperaban afuera del teatro, pero Beatriz pidió un momento a solas. Caminó hacia el fondo del escenario, donde el silencio la envolvía. Allí, sentada en un viejo banco, la encontró Alejandro. «Lo lograste», dijo él, mirándola con orgullo. «Sabía que lo harías». «No lo hice sola», respondió Beatriz, tomando su mano. «Gracias por estar siempre conmigo». Alejandro sonrió, inclinándose para besar su frente. «Esto es solo el principio, Beatriz. Tienes todo el mundo por delante». Días después, Beatriz recibió un premio importante por su impacto en la música y en la gente. Al subir al escenario para recibirlo, respiró hondo y miró al público. «Este premio no es solo mío», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Es de mi madre, que me enseñó a nunca rendirme. Es de todas las personas que luchan cada día en silencio, que son ignoradas y humilladas, pero que siguen adelante. Yo fui una de ellas. Y si yo pude lograrlo, cualquiera puede». El aplauso fue ensordecedor, y entre la multitud, Rosa la miraba con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en una pequeña oficina gris, Ernesto Martínez escuchaba el discurso de Beatriz en la televisión de un café. La voz de la joven llenaba el lugar, y por primera vez, Ernesto no sintió enojo ni envidia, solo admiración y un profundo arrepentimiento por su pasado. «Ella lo logró», susurró para sí mismo, «y yo no fui capaz de verlo». Con un suspiro, dejó su taza de café y salió del lugar, con la esperanza de que algún día pudiera encontrar su propio camino, uno que no estuviera marcado por la arrogancia ni el orgullo. En casa, Beatriz regresó después de la ceremonia y encontró a Rosa esperándola con un pequeño pastel y 2 velas encendidas. «¿Y esto?», preguntó Beatriz, sorprendida. «Es para celebrar lo más importante», respondió Rosa con una sonrisa. «Que sigues siendo la misma niña que un día me prometió que cambiaría nuestras vidas». Beatriz se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. «Lo logramos, mamá, pero esto es solo el comienzo. Siempre supe que así sería, hija», respondió Rosa, con voz quebrada por la emoción. «Estoy tan orgullosa de ti.
Beatriz apagó las velas del pequeño pastel y miró por la ventana, donde las estrellas brillaban con intensidad. Por primera vez en su vida, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Su voz, su esfuerzo y su corazón la habían llevado hasta allí, y sabía que no importaban los desafíos que vinieran, ella seguiría adelante. «Gracias, mamá», susurró Beatriz con una sonrisa. «Y gracias a la vida por darme una segunda oportunidad». La voz que un día fue ignorada ahora resonaba en todo el país, y con ella, Beatriz había demostrado que los sueños, cuando se defienden con valentía y dignidad, pueden volverse realidad